Hace 15.000 años, junto a una hoguera titilante, humanos y lobos sellaron un pacto sin registro escrito. No domesticamos al lobo, interceptamos una línea de su código y la reformateamos. No creamos al perro, pero reescribimos la órbita de su destino. Intercambiamos el almidón residual por vigilancia, el refugio y el derecho a reproducirse, a cambio de recalibrar el peso de su conducta. Bienvenidos a Omniluma. ¿Por qué tu perro demuestra un entusiasmo casi desmedido? En 2017, un estudio genético publicado en Science Advances identificó una pista clave en el cromosoma 6 de los caninos, la región GTF2I. En medicina humana, la pérdida de esta región está asociada con una enfermedad rara, el síndrome de Williams. Los pacientes suelen presentar una tendencia social excesiva, una vigilancia inusualmente baja hacia extraños y cambios cognitivos relacionados. Esto no significa que tu perro esté enfermo, pero si el tuyo se muestra desbordantemente afectuoso con cada extraño, ahora sabes que eso podría no ser solo cuestión de personalidad, sino los genes expresándose. Quizá los humanos nunca eligieron al lobo más leal. Simplemente, generación tras generación, conservamos a aquellos los que menos nos temían. La mansedumbre amplificada. La vigilancia diluida. Una correa bioquímica invisible comienza a tensarse lentamente. Esta manipulación se extiende incluso hasta las etapas más tempranas de la vida. Los estudios de comportamiento han revelado que los cachorros, entre las 3 y 12 semanas tras nacer, activan una breve ventana de hipersocialización en su cerebro. Durante ese periodo, los humanos se integran fácilmente en su definición de grupo. En los lobos, esta ventana es más corta y difícil de despertar. La domesticación no es solo entrenamiento, es una reescritura cerebral dentro de esa ventana temporal. Los biólogos evolutivos observan un fenómeno paralelo, el síndrome de domesticación. Cuando una especie se selecciona a lo largo de generaciones por mayor mansedumbre, los cambios trascienden el comportamiento. El ritmo de las células de la cresta neural se altera, la respuesta adrenal disminuye y la apariencia cambia. Orejas caídas, hocico acortado, proporciones faciales más neoténicas. Los humanos lo llaman encantador. En biología evolutiva, este fenómeno recibe un nombre más preciso: neotenia. El adulto comienza a parecerse cada vez más a su forma juvenil, y el cerebro humano casi no puede resistirse a ese rostro. Pero los genes son solo la primera correa. La reescritura más profunda sucede en la manera en que perciben el mundo. Como uno de los mamíferos que ha convivido más tiempo con los humanos, el perro no solo ha visto reescrito su comportamiento, su cerebro también ha sido recalibrado para alinearse aún más con la forma humana de comunicarse. En múltiples experimentos de comportamiento, los perros pueden seguir con facilidad la mirada y las indicaciones humanas. Los lobos, en la mayoría de los casos, no pueden hacerlo. Esto significa que ciertas áreas de su cerebro presentan una adaptación altamente específica a las señales humanas. Y cada vez que los sacas a pasear, probablemente nunca te hayas fijado en algo. Cuando giran antes de defecar, a menudo se alinean con el eje magnético norte-sur. Observaciones publicadas en PNAS muestran también que los perros tienden a orientar su cuerpo a lo largo de este eje invisible. Ahora pasemos al olfato. Para los perros, el olor no es solo una coordenada en el espacio, sino también un marcador del tiempo. Pueden ver quién pasó por allí hace una hora mediante la ligera disminución de la concentración de los olores y predecir cuándo regresarás. Si los humanos comprenden el mundo con los ojos, los perros lo hacen, con señales químicas. No solo huelen, descomponen las fluctuaciones que ocurren dentro de tu cuerpo. En algunos entrenamientos clínicos, los perros pueden detectar de manera temprana ciertos compuestos volátiles asociados a enfermedades. Por ejemplo, los olores metabólicos previos a episodios de hipoglucemia o señales moleculares emitidas por algunas células cancerosas. Así que cuando se acercan de repente y te miran fijamente, a veces no es solo cariño.
es más parecido a un escaneo bioquímico ultra rápido. Y tú, la mayoría del tiempo, ni te das cuenta. Pero el disfraz más sofisticado no está en la nariz, sino en los ojos. Un estudio de 2019 reveló que, en comparación con los lobos, muchos perros domésticos presentan un desarrollo notable del músculo elevador del ángulo lateral del ojo, LAOM. Su función es simple: reforzar el movimiento que hace que el cerebro humano vea una expresión de bebé. ¿Sabías que hay muchos datos curiosos sobre los perros? El hocico de un perro, en realidad, trabaja en división, permitiéndole localizar con precisión el origen de un olor. Su sentido del tiempo proviene de la disminución gradual de los olores. Tu estrés o tu alegría pueden ser leídos directamente en tu sudor. Los perros pueden comprender gestos humanos. Su precisión incluso supera a la de los chimpancés. Los estudios de MRI muestran: su cerebro puede reconocer las emociones en tu voz. Cuando beben agua, no la recogen con la lengua, la arrastran hacia arriba formando una columna de agua. Cada perro tiene su propia firma química individual. Con interacción prolongada entre humano y perro, sus ritmos cardíacos tienden a sincronizarse. Incluso los bostezos se contagian entre ellos. Y esto es más evidente solo con los suyos. Pero cada sincronización implica algún tipo de intercambio. Adaptarse a la civilización humana nunca ha sido gratis. Múltiples estudios comparativos de anatomía muestran: el cerebro de los perros domésticos es, en promedio, más pequeño que el de lobos salvajes de tamaño similar. En algunas pruebas de comportamiento, los lobos tienden a resolver problemas de forma independiente. Los perros, en cambio, suelen desviar la mirada hacia los humanos más pronto. Esto no es simplemente una regresión, es más bien un intercambio a nivel evolutivo. Han sacrificado parte de su capacidad de resolver problemas de manera autónoma a cambio de un sistema más eficiente para colaborar entre especies. Ya no son solo solucionadores de su entorno, se han convertido en parte del sistema humano. Pero la reescritura más radical ocurrió cuando los humanos comenzaron a perseguir la pureza de raza. Hay que dejar algo claro: los perros pequeños no son versiones en miniatura de los lobos. La mayoría de los perros de compañía pequeños son el resultado de una selección dirigida intensa, realizada por los humanos en un periodo muy corto, y el costo es real. Tomemos como ejemplo al Cavalier King Charles Spaniel. En algunas poblaciones son frecuentes los problemas relacionados con fosa craneal posterior estrecha y desarrollo incompleto del occipital. El espacio limitado del cráneo puede afectar el flujo del líquido cerebroespinal, provocando dolor crónico, síntomas neurológicos e incluso deteriorando la calidad de vida. Y esto apenas es el comienzo. El bulldog francés y otras razas braquicéfalas representan otro tipo de costo. Los huesos faciales acortados y las vías respiratorias superiores estrechas los obligan a hacer un esfuerzo respiratorio mayor para obtener la misma cantidad de oxígeno. Sus ronquidos no suelen ser sonidos de fondo adorables. Son ruidos de obstrucción de las vías respiratorias, fricción de tejidos y el riesgo de hipoxia crónica. Envolvemos el sufrimiento en expresiones. Llamamos a la dificultad respiratoria adorable torpeza. Incorporamos los defectos fisiológicos en los estándares de los concursos y luego le pusimos el nombre más bonito: nobleza. Pero en toda la historia, el vínculo más sofisticado sucede en el momento en que se miran a los ojos. En 2015, Science confirmó un milagro bioquímico entre especies: el circuito de retroalimentación de la oxitocina. Cuando humanos y perros mantienen contacto visual prolongado, los niveles de oxitocina en ambos cuerpos aumentan de manera sincronizada. En el mundo humano, este circuito hormonal se encuentra más comúnmente entre madre e hijo. Es un tipo de vínculo casi imposible de ignorar para los humanos. En la mayoría de los animales, la mirada prolongada suele significar amenaza o desafío. Pero los perros son de los pocos que pueden transformar esa mirada en una señal de cercanía. A través de este código, el perro logra escribirse a sí mismo en la lista de los suyos de tu cerebro. Pero esto no es un aprovechamiento unidireccional. Es una coevolución que se extiende por 15.000 años. Los humanos ofrecen refugio y carbohidratos, y los perros ofrecen compensación emocional
y una extensión de nuestros sentidos. Pero si los humanos desaparecieran mañana, los gatos probablemente reactivarían ese código salvaje de 30 millones de años, regresando con elegancia a las sombras. Si los gatos son observadores que se niegan a ser formateados, los perros son prisioneros profundamente reescritos por nosotros. Esta máquina biológica, altamente dependiente del nicho humano, vería disminuir drásticamente su tamaño poblacional y su tasa de supervivencia. Ahora míralo de nuevo. Por supuesto, sigue siendo descendiente del lobo, pero al mismo tiempo, es el producto de 15.000 años de presión selectiva humana. Su entusiasmo hacia ti proviene en parte de su naturaleza y en parte de los rasgos genéticos que nosotros amplificamos. Durante toda su vida, aprende tu voz, tus emociones y tu ritmo de vida. Te considera su grupo. Y tu regreso a casa como el evento más importante del universo. Crees que lo estás criando a él, pero muchas veces es él quien te protege a ti. Si realmente lo hemos reescrito y él nunca tuvo elección, al menos deberíamos darle un final mejor, no una función, no un adorno, no la sombra que nunca se irá, sino una vida, con sentimientos, con dolor, con tiempo propio. La responsabilidad nace junto con ello, y el amor debería ser la forma más tierna de esa responsabilidad, porque su vida es mucho más corta que la tuya. Si él está a tu lado, ¿cuál es la frase que más desearías decirle?